Yo soy Edgar Reyes, el vampiro, y en esta ocasión hablaremos sobre tres leyendas de Coahuila. La Taconera. Cuenta la leyenda sobre una joven y hermosa mujer que vivía con su anciana madre, la cual se encontraba enferma y que la hija la cuidaba. Le daba sus medicamentos en el día, pero llegando a la noche se arreglaba, se ponía sus tacones y se iba de fiesta. Otros dicen que iba a ver a su amante. Así cada noche dejaba a su mamá tapada con una cobija y se adentraban en la oscuridad. Se escuchaba el taconeo que hacía principalmente en las calles Bravo y Juárez. La gente ya lo ubicaba como la taconera. Una mañana cuando regresó a su casa, encontró que su madre ya había fallecido y se lamentó, pues se preguntaba si ella podía haber hecho algo. Desfallecida del dolor y tristeza, creyó encontrar perdón en la muerte, así que se le aventó a un coche en movimiento, por lo cual falleció al instante. Pero esto no acaba ahí. Tiempo después, el taconeo se volvió a escuchar por las noches, y la gente ya conocía el recorrer de esta mujer. Se asomaban de sus casas esperando ver quién producía ese sonido, pero al parecer no había nadie. Dicen que si se te aparece, escucharás unos tacones, y de la nada saldrá una mujer deformada del rostro, tratando de espantarte, para que saltes a la calle en el momento justo en el que pase un auto, para que te atropelle y fallezcas de la misma forma. La novia vestida de blanco. Se dice que hace muchos años, alrededor de 1873, en esta villa de Patos, hoy llamado General Cepeda, vivía un joven militar que estaba enamorado de una bella jovencita, que había pedido matrimonio y debido a las costumbres de antes, la novia era depositada en la casa de los padrinos de la boda, y ahí permanecería sin salir hasta la fecha en que se iba a realizar el matrimonio. El joven pretendiente pertenecía a la guarnición que comandaba el general Victoriano Cepeda. En esta plaza, y un día antes de que los jóvenes se unieran en matrimonio, hubo una acción de armas entre el Congreso y el gobierno del estado, que se efectuó en un rancho cercano a esta población llamado San José del Refugio. Ese mismo día, el joven pretendiente va a buscar de su amada para avisarle que tenía que ir, pero que regresaría para que se efectuara el casorio, diciéndole a su amada que estuviera lista para cuando él llegara a tiempo. Pero el joven, sin saber que le esperaba la muerte en esa acción de armas, no pudo llegar a la cita, y la joven enamorada y llena de ilusiones, se alistó poniéndose su vestido de novia y así esperó y esperó, convencida de que su amado joven regresaría como les había prometido. Pero la joven perdió la razón, desde ese momento que le avisaron que el joven militar había muerto en batalla, y duró muchos años vagando y recorriendo las calles. Siempre se le veía con el vestido blanco de novia, que salía de la iglesia de San Francisco de Asís y se dirigía por la calle de General Cepeda hacia el sur, y al llegar a la calle Zaragoza, da vuelta por la casa del doctor Jesús Vitela hasta la calle Guerrero, por la casa de la señora Isidra Telles y da vuelta por la calle de Juárez hacia el norte y entraba a la casa de los padrinos donde la tenían depositada. Y así murió aquella joven esperando la llegada de su amado. Aunque su cuerpo fue el que dejó de existir, su espíritu seguía vagando con la esperanza de que algún día regresaría a su amado. Los padrinos tuvieron que dejar la casa después de la muerte de la joven, porque a diario se aparecía. La vivienda quedó abandonada porque la gente le tenía miedo a la novia vestida de blanco. Y así transcurrieron los años, hasta que mis suegros adquirieron esta casa y a pesar de que la gente les advertía, mi esposo Reyes Esquivel y sus hermanos crecieron en esta casa en compañía de la novia vestida de blanco, y se acostumbraron al verla a su casa, recorrer el patio y desaparecerse en un granero, que se encontraba en el fondo del patio. Mis cuñados alzaron el vuelo y partieron de esta casa, quedándose con mi esposo Reyes, mis 8 hijos y yo, con sus padres hasta que fallecieron. Ahora, mis hijos y mis nietos han crecido en esta casa acompañados de la novia vestida de blanco. La gente la ha visto que va como flotando porque sus pies nunca tocan el suelo. El sentir y ver su presencia más que miedo, creo que sería más bien un ejemplar de amor y fidelidad, que ni la muerte la ha dejado desistir de esa eterna espera de su amor. Su vestido es de encaje, de color blanco, de los modelos de novia de aquella época. Entre sus manos trae un ramo de flores blancas y una chailina del mismo color que le cubre la cabeza y la cara. Su caminar es erguido y así recorre las calles hasta entrar a mi casa y perderse entre las sombras del patio trasero.
El Callejón del Diablo. En el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, la calle que después del tiempo se llamaría del Diablo, estaba formada por casas, huertas y solares pertenecientes a los colonos tlaxcaltecas, pero causas inevitables iniciaron la penetración de los españoles y criollos en el nuevo poblado. Uno de ellos, don Juan de Solís, originario de la Villa Española, era muy estimado, un hombre decente, súbito y leal de la católica majestad del rey de las Españas. Tenía 60 años, aunque bien disimulados por su complexión sana y robusta. Estaba casado con una hermosa mujer, señora, bastante más joven que él, de la que tenía un hijo inteligente y gallardo. Este mozo había cumplido a la sazón de 18 años, estudiaba humanidades con los padres del convento de San Francisco, y andaba ya en los primeros escarceos amorosos, aunque todavía inocentes, protegido por las blanduras maternales a espaldas del padre. Con firmes convicciones y arraigada fe religiosa, con mujer bella y hacendosa, con un hijo aventajado intelectual y físicamente, en situación económica modesta pero desahogada, don Juan de Solís poseía elementos bastantes para considerarse dichoso, pero no era así. Por desgracia, el buen caballero había caído en las más torturantes flaquezas que pueden señorarse de un corazón apasionado, la de creer que su esposa le era infiel, que defraudaba el entrañable amor que él sentía por ella y le deshonraba ante la opinión de las gentes. Una noche, después de las 8, regresaba a su casa. Era invierno y todas las puertas estaban cerradas y las calles oscuras y solitarias. Caminaba el caballero pensativo y cabizbajo. De pronto se dio cuenta de que alguien venía tras él. Se detuvo y puso una mano en la espada, pues aunque sabía que la seguridad de personas y bienes era proverbial, en la villa no estaban de malas precauciones en medio de aquella soledad y de aquellas tinieblas. El que venía se emparejó con don Juan y le saludó respetuoso y afablemente, y siguió caminando. Era un tlaxcalteca más viejo que joven y vestido modestamente. ¿Quién eres?, le preguntó don Juan. Blas Cázares, servidor de su merced. Gracias. Conocí al abuelo y al padre de su merced. Veo con frecuencia al niño don Juan, que por cierto es el vivo retrato de su abuelo, y me recuerda lo bueno que era aquel caballero, no agravando lo presente. Siempre he tenido cariño por la casa de su merced. Te lo agradezco y tengo mucho gusto de haberte conocido. ¿Y qué haces por aquí a estas horas? ¿Vives en este barrio? Voy a buscar a un amigo y después a mi casa, que es la de su merced, en el callejón de los Tejocotes. Había llegado a la esquina de la calle del Mezquite, hoy de Carranza, 1936, y el callejón cuyo primitivo se ignora y que después se ha llamado el Diablo. Pues volveremos a vernos, dijo don Juan, haciendo ademanes de despedirse. Además de separarnos, insinuó el tlaxcalteca bajando la voz. No obstante la soledad y el silencio de la calle, quiero decir a su merced una cosa que le interesa. A ver, dime. Su merced cavila y sufre porque cree que su esposa lo engaña. ¿Cómo te atreves a hablarme de esas cosas?, exclamó don Juan. Porque quiero a su merced y deseo hacerle un servicio. Dentro de 4 días le presentaré pruebas claras de que se equivoca o de que no se equivoca. Una promesa de incertidumbre en un sentido o en otro tiene para el celoso atracción irresistible, aunque aquella posibilidad de saber de calmar definitivamente la duda y la inquietud, se desvaneció la orgullosa susceptibilidad de don Juan, quien no experimentó ya otro sentimiento que conocer la verdad, cualquiera que ésta fuese. Sí, señor, se lo prometo, nos veremos en esta misma calle y a esta misma hora. Que pase su merced buenas noches. Y se apartó, perdiéndose en las sombras. Don Juan se quedó unos minutos inmóvil, como anonadado por la impresión de aquella promesa, sin saber a ciencia cierta si le diría o no crédito. La noche en que el plazo vencía, caminaba lentamente don Juan de Solís por la misma calle y a la misma hora que a la vez anterior, y como entonces, cercado de oscuridad y silencio, ¿vendría Blas Cázares a hacerle la revelación prometida? ¿Iría a dejarlo en aquella incertidumbre y ansiedad espantosa? Repentinamente surgió de las sombras el tlaxcalteca, como si hubiera brotado de la tierra, y aproximándose a don Juan le dio las buenas noches. ¿Y bien?, preguntó el caballero sin disimular su impaciencia. Por desgracia, dijo mesuradamente Blas Cázares, lo que sospechaba su merced es cierto. ¿Y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas?, exclamó el caballero.
Mañana finja sumerged un viaje, vuelva en la noche y ocúltese en algún hueco próximo a su casa. Entre las 12 y 1 verá llegar un hombre de capa larga y sombrero de anchas alas. Cuando él esté llamando suavemente a la puerta, podrá su merced, si así lo desea, tomar la debida venganza y volveremos a vernos. El tlaxcalteca se apartó rápidamente de don Juan sin darle tiempo de nuevas interrogaciones. El caballero avanzó en seguimiento de Blas Cázares, pero este, doblando la esquina, desapareció. A la mañana siguiente partió don Juan de Solís para Santa María de las Parras, al desempeño de una comisión oficial, que según anunció su mujer le ocuparía una semana, pero apenas salió despoblado cuando en vez de seguir adelante, se adentró en un bosque de huizaches a la vera del camino, y teniendo su capa en el lugar más espeso y escondido, se tumbó a devanar sus pensamientos y a esperar la noche. Entre alternativas de intentos razonables y descabellados, pero presintiendo que llegado al caso se dejaría llevar por el impulso primordial del furor y venganza, pasaron las horas que le parecían interminables y al fin se cerró la noche tenebrosa y destemplada como convenía a sus fines. Por el extremo norte quedaba solares despoblados y a milpas y tierras baldías. Entró don Juan en el callejón donde estaba su casa y se escondió arrimándose al tronco de un nogal corpulento, a 2 metros de su puerta. Todo estaba oscuro y callado. Era ya más de la medianoche y el caballero comenzaba a cansarse. Unos pasos sonaron a lo lejos y parecía que se acercaba lentamente. Un bulto se dibujó en las sombras, primero confuso y defendiéndose, luego como el de un hombre rebozado en larga capa y calado hasta los ojos, el sombrero de anchas alas. Se detuvo en la puerta de don Juan de Solís y llamó con 3 suaves golpes. El caballero salió rápidamente de su escondite y sepultó su espada en el cuerpo del desconocido, que cayó en tierra sin defenderse ni lanzar una queja. Casi al mismo tiempo la puerta se abrió. Don Juan saltó hacia adentro con la espada en la mano y el rostro transformado por una mueca de salvaje furor. Su esposa corrió hacia adentro. El instinto de la madre adivinó lo que había pasado. Él la siguió sobrecogiendo. Es mi hijo. Maté hasta mi hijo, gimió la pobre mujer arrogándose sobre el cadáver ensangrentado. Don Juan se acercó, vio el rostro del muerto que había caído con la cabeza apoyada en el umbral. Lanzó un horrible grito y huyó hacia la calle, como una fiera perseguido. Se había vuelto loco. Algunos meses después recobró la razón y declaró ante el juez la historia de su crimen. Se comprobó que Blas Cázares no había existido nunca en el pueblo de San Esteban, ni en la villa de Santiago del Saltillo. ¿Nombre supuesto? Quizás. Pero ¿quién puede haber tenido motivos suficientes como para hacer un semejante mal? La gente creyó que había sido el diablo quien, celoso de las virtudes de don Juan, le preparó la espantosa celada, y nadie dudó que el enemigo malo confiaba por sus respetos en aquel callejón, que desde entonces tomó el nombre de El Callejón del Diablo. Un saludo a mis vampiros y vampiresas y gracias por escucharnos. No olviden suscribirse y activar la campanita. Pueden seguirnos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También en todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Nos vemos en el próximo episodio del Rincón del Vampiro. Si quieres algún tema, quieres contarme una historia paranormal o algún caso en especial, no dudes en mandármelo al correo elrincondelvampirooficial@gmail.com. A mí me pueden seguir como Edgar Reyes el Vampiro. El ataúd ha sido cerrado. Bye.